Es momento de escuchar a una autoridad en la materia de restauración. Y es un gusto, un honor, un privilegio presentar al doctor Raúl Calvo Soler, quien nos va a dictar la conferencia Justicia y prácticas restaurativas, nuevos retos frente a personas en conflicto con la ley penal. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor titular en la Universidad de Girona en los estudios de Derecho y Criminología. Ha trabajado como operador de conflictos para instituciones públicas y empresas privadas en España, Colombia, Argentina y Bolivia. Autor de diversos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Destacan sus dos últimos libros, Donde la justicia no llega y Justicia juvenil y prácticas restaurativas. Entonces, cedo el uso de la voz al doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder intercambiar con ustedes algunas ideas sobre ahora moda del discurso de la justicia restaurativa, y quisiera explicarles algunas cuestiones vinculadas a cómo estamos viendo en los últimos años el discurso de la justicia restaurativa y qué papel creemos que puede jugar en los próximos años el discurso de esto de la justicia y las prácticas restaurativas. Después volveré sobre la distinción. Lo primero que quiero decirles es que hablar de justicia restaurativa no es hablar del aspecto primario del debate. Lo interesante de lo restaurativo no es el discurso de la justicia. El discurso de la justicia es el último de los discursos que se ha incorporado al discurso restaurativo. Pero en el mundo hoy existen, por ejemplo, escuelas restaurativas, existen ciudades restaurativas, existen programas para transformar barrios asediados por la droga desde el punto de vista de una filosofía restaurativa. Lo restaurativo vinculado al derecho es solo un grano en una playa. Entonces, lo primero que me parece que es importante que tengamos todos en cuenta, porque si no, al final los juristas tendemos a simplificar la trascendencia de lo que tenemos entre manos y el discurso de lo que tenemos entre manos, lo primero que me parece que es importante que tengamos en cuenta es esto. Hablar de lo restaurativo es hablar de una manera de entender las relaciones humanas. Es una manera de comprender cómo nos relacionamos unos con otros. O mejor dicho, cómo deberíamos relacionarnos unos con otros. Entonces, es desde ese discurso, desde el discurso de las relaciones humanas, desde el que surge el salto al discurso de la justicia. Entonces, si queremos entender, yo voy a ir avanzando en mi exposición hasta llegar al punto que es el que me interesa explicarles hoy, que es un modelo de trabajo que estamos desarrollando en Justicia Juvenil Restaurativa, Jóvenes Conflicto con la Ley Penal, que hemos desarrollado durante los últimos 5 años desde esta filosofía restaurativa y que empieza ya a testarse como un método eficiente para la reducción de la delincuencia juvenil en los lugares en donde se está desarrollando. Estamos descubriendo que mientras la delincuencia juvenil crece en los espacios alrededor, en las ciudades alrededor de donde está el programa, en las ciudades donde tenemos trabajando el programa, existe una reducción sustancial de la delincuencia juvenil. Después les explicaré por qué no es solo un programa que trabaje delitos de baja intensidad. Nosotros trabajamos hoy con chicos que han cometido homicidio, en toda la extensión, y tenemos un subprograma para trabajar lo que sería la respuesta para delitos de violencia de género en noviazgos primarios. Cuando empieza toda la historia de la violencia de género, porque algo que probablemente vamos a descubrir, o México va a descubrir pronto, es que si todos los programas de trabajo con la violencia de género esperan a los adultos, fracasarán. La violencia de género es un proceso que comienza cuando son jóvenes. Es un proceso que comienza la primera vez que él le grita a ella puta por cómo va vestida. Si no trabajas ahí la violencia de género, no tienes ninguna oportunidad para modificarla después. Siempre le digo a mis estudiantes que una persona que está dispuesta a matarla a ella y después matarse él, que es lo que en España hemos vivido con mayor fuerza en los últimos años, difícilmente le tenga miedo al derecho o difícilmente le impacte a cuántos años de prisión lo van a condenar. Porque si yo la voy a matar a ella y después me voy a matar yo,
me da igual que digan que me van a condenar a 1000, 2000 años de prisión. Yo siempre les digo a mis estudiantes que quizás la única estrategia que se me ocurre cortoplacista es convencerlos que lo mejor que podrían hacer es primero matarse ellos y después matarla a ella. Si logramos convencerlos de esto, entonces tendremos éxito. Pero mientras tanto me parece que pensar que el mejor modelo de trabajo frente a la violencia de género es la ampliación de los años de prisión, esto ya el mundo ha descubierto, lo sabe, no hace falta que lo vuelvan a descubrir, no funciona. No produce ninguna modificación en el comportamiento delictivo. Sin embargo, la idea de una filosofía restaurativa en la respuesta en noviazgos primarios es exitosa. Porque si tú puedes trabajar con ellos cuando empieza el problema, entonces ahí empiezas a hacer una diferencia importante. No olviden que las últimas estadísticas más o menos acreditan que prácticamente el 90% de los casos de violencia de género tienen que ver con pautas culturales y no con patologías. No hay una dinámica de comportamiento patológico, sino una dinámica de comportamiento vinculado a un comportamiento aprendido dentro de una cultura determinada. Entonces, si ese es el problema, las prácticas restaurativas pueden trabajar con el joven en conflicto con la ley penal en esta tipología de delitos y modificar lo que va a ser un futuro inexorable. Bien, ¿en qué consiste la idea? Me dijeron que tengo que apuntar para allá. Bien, ¿en qué consiste la idea de las relaciones restaurativas? Yo creo que hay 3 palabras que los restaurativistas defendemos como la clave, el elemento sustancial, el esqueleto fundamental del discurso restaurativo. La primera palabra es participante. Al restaurativista nos agota la idea de una sociedad construida sobre individuos que son partes de cosas sin ser participantes en las cosas. Esta curiosa situación donde uno, por ejemplo, cada 4 años va a votar para volver dentro de otros 4 años a votar y en esos 4 años no tener ningún impacto sobre políticas, decisiones, sobre cómo se hacen las cosas, eso es lo que nos hemos acostumbrado porque además es más barato, que es ser parte de las cosas. Pero no somos participantes. El participante es activo, crea, diseña, desarrolla la institución y desarrolla las relaciones. Cuando una escuela está armada sobre partes, lo que ocurre es que el chico o encaja o si no es un chico disruptivo. Cuando una escuela se estructura sobre participantes, la construcción de esa escuela depende de esos chicos. Los chicos tienen espacios en las escuelas restaurativas para decidir qué escuela quieren y cómo tiene que ser esa escuela. Después verán que es difícil pedirle a alguien que se haga responsable si nunca le hemos permitido ser participante en las instituciones. Si somos parte, después no nos pueden hacer responsables del fracaso. Solo si nos dan la posibilidad de ser activos y creadores y dinamizadores de la relación y de las instituciones, después podremos hacernos cargo de lo que suceda. Para el restaurativista, la primera gran palabra es participante. Somos participantes porque de nosotros depende la construcción de la manera en que nos relacionamos unos con otros o la construcción de las instituciones en las que nosotros desarrollamos nuestra actividad. La segunda palabra clave es reconocer. Y tiene mucho que ver con la teoría de autores como Horney o Hegel, la teoría del reconocimiento. Recuerden una cuestión solo para entender alguna de las ideas que a mí me parece que son importantes transmitir. Por ejemplo, es difícil entender el discurso restaurativo si uno no entiende a Habermas, si uno no entiende a Horney. El discurso restaurativo es mucho más profundo que una manera de entender el derecho. Es algo mucho más complejo que simplemente la idea de cómo queremos que sean las instituciones jurídicas. Entonces, Horney habla de una teoría del reconocimiento. Para el restaurativista, dentro de las relaciones restaurativas, el reconocer al otro es muy importante. La idea de la otredad, que dicen algunos filósofos, es fundamental desde el punto de vista del restaurativista. Yo soy participante reconociendo a los demás, dentro de las instituciones y dentro de mis relaciones. Después lo vamos a ver que esto es fundamental, porque cuando uno trabaja con un joven en conflicto con la ley penal, uno de los grandes problemas de los jóvenes en conflicto con la ley penal es que las instituciones no los reconocen y ellos no reconocen a nadie.
La idea de construir el proceso de reconocimiento en la interacción con jóvenes en conflicto con la ley penal es un elemento clave del trabajo del restaurativista. Sin reconocimiento, el pacto restaurativo es simplemente una transacción monetaria por la cagada que se mandó un chico en un momento determinado. Entonces, si no queremos convertirlo en una compraventa de dinero a plazos y queremos construir algo que aumente las probabilidades de no reincidencia al menor, necesitamos el trabajo del discurso del reconocimiento. Porque solo reconociendo al otro estamos empezando a entender cómo nos vamos a vincular a partir del acto ilícito que yo. La tercera palabra es la palabra fundamental, clave para los restaurativistas, que es la responsabilidad. Pero fíjense que viene todo enlazado. Si yo soy constructor de las relaciones, yo reconozco al otro, entonces cuando aparezcan los problemas me puedo hacer responsable de las cosas. Yo siempre digo, ¿por qué le pedimos a los chicos que se hagan responsables cuando cometen un delito o cuando fallan, si nunca les pedimos que se hiciesen responsables cuando las cosas estaban bien? Si no les damos el espacio para hacerse responsables cuando todo va bien, ¿por qué les vamos a reclamar y a exigir que se hagan responsables cuando las cosas empiezan a ir mal? La responsabilidad es un proceso, es una destreza que se aprende, es algo que uno construye. En este caso, para mí, lo construye desde la idea de la participación y desde la idea del reconocimiento. Entonces, la idea de una relación restaurativa, y ahora vamos a ver cómo impacta esto sobre el discurso jurídico, es la idea de participantes que se reconocen mutuamente y se hacen responsables de las interacciones que ellos tienen. Esa manera de interactuar es un elemento clave. Yo digo que, en general, hay tres personajes en mi vida que me han enseñado todo lo que sé sobre conflictos, que son mi esposa, mi hijo y mi suegra, y no en ese orden. No define exactamente el orden, el nivel de aprendizaje que he obtenido. Pero a veces a mis estudiantes les cuento anécdotas vinculadas a la relación paterno-filial, la relación con mi hijo, desde el punto de vista de lo restaurativo. Siempre digo que mi hijo es el único caso paradigmático donde lo restaurativo no tiene nada que hacer y lo que falta es un buen palo y se acabó la historia. El resto de chicos merecen una oportunidad, excepto mi hijo, claramente. Pero en ese discurso de lo restaurativo con mi hijo, déjame que les cuente una anécdota que tiene que ver con esta idea de cómo construimos las relaciones restaurativas. No sé cómo son sus relaciones con sus hijos, los que tengan hijos, o cómo son las relaciones con sus padres, los que son hijos y tienen papá. Pero yo con mi hijo tengo dos aspectos de mi vida que marcan nuestros picos de conflictividad cotidiana, que son el tema de las notas y el tema de la hora de llegada a casa. Estos dos elementos, de alguna manera, han ido construyendo la idea de un discurso de responsabilización mutua. Ahora, hay un espacio en casa característico, que no sé si a ustedes les pasa, donde uno descubre que como padre la relación que tiene con su hijo no le permite prácticamente modificar o tener la capacidad de modificar el comportamiento. Me explico, a ver si han escuchado esta frase. ¿A ti te parece que se puede dejar así un baño? ¿Tú sabes que en esta casa vivimos más personas? ¿De verdad que eso es un dormitorio? Eso es una leonera. ¿No han escuchado esas frases? Esas frases, esa cantina que forma parte del acervo familiar que construye familia. Bueno, pues ese es el discurso. Ahora, fíjense cómo funciona la cosa. Yo pertenezco a un ámbito, como la mayoría de ustedes, que no responde a un discurso restaurativo. Ninguno de nosotros hemos sido educados en un espacio restaurativo. Nosotros hemos sido educados, después volveré sobre eso, en un espacio que nosotros solemos llamar retributivista, que tiene que ver con la idea de la capacidad de responder castigando. Cuando yo te amenazo que te voy a castigar, cuando sales del baño, el baño está impoluto. Bien, ¿qué pasa cuando en el espacio no tenemos ya el poder? Cuando sabemos que no importa cuántas veces le repitamos a nuestro hijo que el baño no se deja así, que el baño seguirá estando de la misma manera cuando nuestro hijo salga. Yo creo que lo que pasa es que tenemos que reconocernos como el fracaso de la capacidad de relacionarnos con ellos. En ese lugar no vamos a modificar su comportamiento.
Y como no tenemos herramientas disímiles, diferentes, para trabajar, porque no hemos sido educados para trabajar con herramientas diferentes, no logramos impactar en su manera de comportarse. Por eso sigue siendo paradigmático que cada vez que un padre intenta condicionar el comportamiento de su hijo en esos espacios, fracasa, porque no tenemos otra manera de manejarlo. Bueno, nos queda una cosa, nos queda algo que Dios nos dio, que es aún mucho más perverso que el poder, que la capacidad de condicionar el comportamiento de nuestros hijos, que es la influencia. Yo siempre digo que lo único que le queda a un padre es rogarle a Dios estar presente el día que tu hijo le dice a sus hijos lo mismo que tú le estuviste repitiendo eternamente. Yo creo que eso es lo único que nos queda reclamarle a Dios, que nos dé la oportunidad de la venganza, nada más. Yo recuerdo la vez que yo le dije a mi hijo, ¿en serio que a ti te parece que puedes dejar así un baño? Y me giré y estaba mi papá. Nunca vi a mi padre sonreír como ese día. La cara de felicidad de mi padre iluminaba todo el... Y al terminar me tocó así en el hombro y me dijo, ala, todo tuyo. Y se fue. Entonces, bueno, yo creo, medio en broma, medio en serio, que allí donde perdemos el poder, no estamos preparados para manejar esas situaciones de una forma distinta. Y eso es el gran drama, o gran parte del drama, que acecha hoy a nuestras sociedades y a nuestras instituciones. No podemos seguir pensando que podemos construir una manera de interactuar unos con otros sobre la base del discurso de la autoridad. Porque si hay un discurso desmembrado, desarticulado en nuestras sociedades en los últimos años, es el discurso de la autoridad. Ahora, cuando hable sobre chicos y jóvenes en conflicto con la ley penal, van a ver que el discurso de autoridad no existe. No hay un discurso de autoridad desde el que poder construir una respuesta de esas características. Bien, apunto ya. ¿Cómo impacta el discurso restaurativista dentro del discurso del derecho? Lo primero que quiero decirles es esto. Yo creo que hay una manera de pensar el derecho restaurativamente, no solo el derecho penal. El derecho. De hecho, yo la semana que viene participo en unas jornadas de derecho procesal en Argentina, donde mi propuesta es cómo es, por ejemplo, un proceso judicial en materia de familia restaurativo. Porque yo creo que hay procesos judiciales que son retributivistas y procesos judiciales que son restaurativistas. Esto no depende solo del derecho penal. Yo puedo hacer un ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo puedo hacer una suspensión de pagos, un concurso preventivo, desde una lógica restaurativa de la relación entre acreedor y deudor, o puedo hacerlo desde una lógica retributiva, donde el acreedor va a buscar el total desmantelamiento del deudor y el deudor va a intentar proteger todo lo que pueda, lo poco que le queda o lo mucho que le queda bien escondido. Entonces, el problema no está en si es derecho penal o no es derecho penal, porque puedo generar una lógica de discurso restaurativa en cualquier espacio del derecho. Y en el derecho es clave, porque, pregunto, ¿cuántos de ustedes no son juristas? Bueno, son minoría, pero van a entender rápidamente a lo mejor lo que quiero decir, al menos los juristas lo van a entender rápidamente, o creo. Estoy absolutamente convencido de que el derecho, como lo hemos conocido, desaparecerá. Estoy absolutamente persuadido de que nuestras sociedades cada vez creen menos en el derecho, entienden menos el derecho, les parecen menos interesantes las instituciones jurídicas. Y creo que el derecho empieza a tener un problema para conectar con la sociedad. No hace mucho en mi país, en una famosa encuesta, por primera vez los jueces sacaban peor ranking que los políticos. Por cierto, perdón, me cago en el segundo puesto. Porque ganarle a los políticos es como haber batido todos los récords habidos y por haber. Si la justicia puede sacar peor resultado que la política, entonces estamos muy mal. El problema fundamental es que el derecho no logra encajar en la sociedad del siglo XXI. No sabemos qué papel está llamado a jugar.
Entonces, en ese discurso de replanteamiento del derecho aparece el discurso restaurativo, que en el ámbito, ahora sí, penal, yo diría, plantea los siguientes cambios. A la izquierda tienen la manera en que hemos sido educados todos nosotros en el ámbito, especialmente del derecho penal. A la derecha, las preguntas que yo creo que se plantea un nuevo enfoque del derecho penal. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que la primera pregunta clave es ¿quién es el culpable? Nosotros somos perros de presa buscando culpables. No hay acción del sistema si no hay culpable. Así que lo primero que tenemos que encontrar, lo primero que tenemos que buscar es el culpable. El centro de la acción es la discusión sobre la culpabilidad. Para el restaurativista la culpabilidad es importante, pero no es determinante. Porque la palabra clave para el restaurativista es daño, no culpa. Y culpa y daño no siempre coinciden. No, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, yo en los últimos años en el programa he trabajado con jóvenes que están cumpliendo en centros por homicidio, pues una serie de años a los que han sido condenados. Y es muy interesante ver cómo, yo publico ahora un artículo en España, donde mi argumento es que el lenguaje del carcelero es el mismo que el del prisionero. El principal retributivista es el propio chico. El chico que está en un centro pagando una pena es tan retributivista como el carcelero que lo tiene pagando esa pena. Y entonces el chico tiene un discurso basado en la culpa, que dice lo siguiente: perdón, la culpa ya la he pagado. ¿Cuánto dijeron que era? 5, ya pagué 5 años. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿No me hablaron de culpa? Si el elemento clave del discurso de ustedes es la culpa, yo la culpa la he dirimido en estos 5 años en un centro, 6, 7, los que quieran. Nosotros trabajamos un salto en el lenguaje con los chicos para hablar no de la culpa sino del daño, y del daño a la responsabilidad. Alguien puede pasar 5 años pagando la culpa y no hacerse responsable de lo que pasó. Y lo que es el elemento clave de cambio para un restaurativista no es la culpa. Ya sabemos que 5 años en un centro no provoca un cambio en el comportamiento del joven cuando sale. Necesitamos una modificación de su manera de entender lo que pasó. Y la manera de cambiar eso es saltar desde el discurso de la culpa al discurso de la responsabilidad. Porque la responsabilidad es el elemento clave para el restaurativista. Para el retributivista, como hemos sido educados, una vez tenemos al culpable, estamos buscando quién va a pagar por lo que pasó. Nos importa el pago por la acción. Nos interesa la posibilidad de responder como sistema y que pague por lo que hizo. Para el restaurativista, pagar es una mala palabra en un sentido. A nosotros nos interesa quién tiene la obligación de restaurar. Pagar y restaurar no es lo mismo. Y ojo, advierto, cuando ponemos el foco en un discurso basado en el pacto restaurativo, la distinción entre pagar y restaurar empieza a difuminarse. Y no es bueno. El pacto restaurativo debe ser el culmen, la consecuencia última de un proceso de responsabilización, de reconocimiento y de construcción de obligaciones conjuntas. El pacto restaurativo es un pago, es un contrato, es una compraventa por el daño. Y eso no es un proceso responsabilizador. Ya sabemos que un joven que paga por lo que hizo no aumenta o no reduce las probabilidades de la reincidencia. Lo que los restaurativistas es que un joven que se hace responsable por lo que hizo, sí aumenta las probabilidades de no reincidencia. Y no se trabaja lo mismo el tema, eso es una parte de lo que les quiero mostrar mañana en el taller, no se trabaja lo mismo con un joven el discurso del pagar que el discurso de la responsabilidad. Y la otra palabra para nosotros importante es la de obligación. Hace algunos años un autor, profesor de la Universidad de Oxford, Hart, escribió un libro que se llamaba El concepto de derecho. Y cuando lo tradujo al castellano Genaro Carrió introdujo una distinción muy interesante en el libro, que es la distinción entre tener una obligación y sentirse obligado. Para nosotros, el derecho es un espacio que siempre impacta de fuera hacia adentro.
trabaja una autoridad que ejerce una acción sobre alguien que ha roto una norma. Pero siempre va de fuera hacia adentro. En el derecho el discurso es ¿quién tiene la obligación? Para el restaurativista esto es una mala estrategia, porque el problema de fuera hacia adentro reclama, como les he mostrado antes, la autoridad. Cuando el que está fuera, el juez, el fiscal, el defensor, el abogado, no tiene la autoridad y no la tiene porque el joven no se la da, el tener una obligación no es un elemento importante. Lo importante es cómo construimos un espacio restaurativo donde él pueda sentirse obligado. Y eso no viene de fuera hacia adentro, esto viene de dentro hacia afuera. Es la distinción entre lograr que alguien haga algo por las consecuencias o alguien haga algo porque está convencido que hay que hacerlo. Y para nosotros el trabajo con el joven es el segundo, no el primero. Yo siempre le cuento a mis estudiantes que quizás el ejemplo paradigmático de esto es el siguiente. Yo diría que yo pago impuestos simplemente porque tengo una obligación, no porque me siento obligado. Yo pago impuestos simplemente porque tengo temor a que alguien me pille y me haga... A nosotros, en España empezamos a pagar todos impuestos cuando salió Lola Flores y dijo, señores, me han pillado, ¿quién me da una peseta para salir del lío en el que estamos? Y los españoles dijimos, si a esta que es la faraona la van a reventar los de Hacienda, a mí me revientan contra la pared. Así que empecemos a pagar todos. Y ese fue el gran éxito de un ministro español. Lograr mostrarle a la ciudadanía española que si se lo iba a hacer a ella, se lo podría hacer a cualquiera. Así que empezamos a pagar todos. Eso es lo que se denomina históricamente racionalidad instrumental. Yo realizo una acción en base a la probabilidad, en base a sus consecuencias y a la probabilidad de esas consecuencias. Todo el concepto jurídico que nosotros hemos creído desarrollado está basado en la teoría de la racionalidad instrumental. Las personas se comportan de una manera por el temor a ser sancionados y por la probabilidad de que los pillen. Por eso, por ejemplo, en España estamos trabajando en el grupo de investigación que citaba Pedro. ¿Qué pasa con los delitos medioambientales en empresas transnacionales? El margen de beneficio es tan grande, pero tan grande, que la sanción no es un elemento disuasorio para una empresa transnacional. Porque sea cual sea la sanción que se les ocurra, pónganle el 50% más de beneficio. Entonces, si seguimos pensando que a base de autoridad vamos a modificar eso, nos llevamos la sorpresa. Otras veces lo que nos pasa es que no hacemos las cosas porque creemos que está mal hacerlas. Por ejemplo, yo creo que está mal matar. No es que no voy matando gente, a veces lo planteo, pero no importa. No es que voy por la calle matando a gente porque hoy tengo miedo a que me pillen. No, yo creo que no hay que matar porque está mal. Yo no pago impuestos porque tengo miedo a que me pillen. Si supiese que no me pillan, impuestos pagaba Rita la cantadora, si la pillan a ella. Pero matar no. Ahora, el ser humano tiene una cuestión muy interesante y es que confunde estos dos conceptos. El ejemplo paradigmático de confusión es la fidelidad en la pareja. No sé si... Siempre se lo cuento a mis alumnos y les divierte esto. La mayoría de nosotros solemos sostener un argumento muy fuerte con nuestras parejas. Y es que la razón por la que le somos fiel es fundamentalmente por una razón vinculada, no al miedo a que me pilles, sino porque creemos que es fundamental para el sostenimiento de una pareja la fidelidad. Así que lo que le estamos diciendo a nuestra pareja es que yo te soy fiel no por razones instrumentales, sino que te soy fiel por razones de profundidad, de convicción en la fidelidad de la pareja. En España había un famoso anuncio que se llamaba La prueba del algodón, donde aparecía un mayordomo con un algodón, lo pasaba a ver si el detergente había dejado limpio el mueble. Bien, pasemos la prueba del algodón. Imaginen que pudiesen serle infiel a su pareja con quien quieren y no con quien pueden. Porque claro, las restricciones del mercado, todo. Así vamos todos, bien. No, imaginen que pudiesen realmente elegir. Sí, pero no empiecen. Y piensen además que jamás los va a pillar. Bueno, yo veo a mis alumnos que los ojos se les salen de las órbitas. Es como que de repente han descubierto un mundo insospechado. Bueno, esa baba que chorrea por los laterales no es más es solo la manifestación concreta de que en el fondo
nuestro discurso es instrumental. Porque el problema fundamental es, a ver, ¿qué pareja sostiene un argumento como el siguiente? Mi vida, yo te soy fiel porque tengo miedo a que me pilles y me cagues a palos si te soy infiel. ¿Qué? A ver, ¿qué pareja después de tamaño ejercicio de amor sobrevive? Entonces, hemos construido eso desde un punto distinto. Volviendo ahora a lo serio. A nosotros nos interesa que los chicos comprendan y sientan la obligación. Nosotros no buscamos imponer obligaciones, porque sabemos que esa es una batalla perdida. Eso es lo que la sociedad tiene que entender. Esa batalla está perdida. La pregunta interesante es cómo logro yo que un joven construya las obligaciones a partir del visionado de su responsabilización. Nos enseñaron a discutir la confesión. ¿Se acuerdan? A los retributivistas la confesión los pone. Es una cosa que a mí me impacta. Es como que les gusta, son inquisitoriales. El discurso nuestro. De hecho, cuando un joven dice, sí, yo lo hice, su señoría, digo, wow, qué buen chico, qué maravilla. La confesión como si fuese un elemento clave. La confesión para nosotros es absolutamente irrelevante, porque creemos en un proceso cognitivo mucho más complejo que el de confesar, el reconocimiento. Reconocer es un proceso complejísimo. Mañana algo quiero decir sobre eso en el taller. Reconocer no es decir sí, yo lo hice. Es algo mucho más potente para que pueda servir para desde el reconocimiento construir la responsabilización. Y lograr que un joven que ha ejecutado a otro en una batalla entre bandas reconozca es un proceso de construcción que realmente es impactante desde el punto de vista de la intervención. Pero el reconocimiento es un elemento clave para construir una adecuada responsabilización. No hay responsabilización. Yo en el libro este que he publicado sobre justicia juvenil y prácticas restaurativas, insisto sobre esta idea. No hay proceso responsabilizador si no hay reconocimiento previo. Reconocer es un proceso mucho más básico y mucho más interesante porque desde él sostenemos la responsabilización. Después nos encanta la idea de imputación, palabra que a nosotros nos gusta mucho. En España la palabra imputación ha sido un ejercicio de creatividad maquiavélica de nuestros políticos. Yo tengo un amigo que dice que qué terrible es la palabra política que puede convertir una palabra como madre en otra como suegra. Si puede producir este cambio, lo que querrá decir político es terrible, porque si puede hacerlo. Pero nuestros políticos firmaron en España un convenio que decía que desde ese momento no iban a formar parte de las listas a candidatos políticos imputados. ¿Saben qué hicieron los políticos? Han eliminado la imputación del Código Procesal. Así que no hay ninguna persona ahora que pueda ser imputada porque todos son investigados. Ya no hay imputados en España, ahora son investigados. Entonces, un convenio de ética profesional como único. Bueno, no importa. A nosotros nos encanta la imputación. Vuelvo a repetir, al restaurativista le interesa la responsabilidad. Fíjense de nuevo, la imputación va de fuera hacia adentro. Alguien te dice, tú has hecho, tú eres culpable, tú tienes que pagar. La responsabilidad y el reconocimiento dice, yo lo he hecho, yo soy el que tengo que hacerme cargo. El restaurativista busca crear espacios que transforman este ida y vuelta. No va de fuera hacia adentro. Yo no le digo jamás a un joven nada sobre lo que tú has hecho. Lo máximo que le digo muchas veces es, de acuerdo, tu vida es una mierda, las drogas son una mierda, tu barrio es una mierda, la ciudad es una mierda, tu país es una mierda, pero ¿sabes qué? Toda esa mierda es tuya. ¿Me quieres decir qué vas a hacer con todo eso que es tuyo? Porque yo siempre les digo, miren, en la historia de Hollywood, jamás un actor secundario cambió el guión de una película de mierda. Ahora, un protagonista sí. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es hacerlos protagonistas de su historia para hacerlos protagonistas de su futuro. Solo la transformación desde este espacio de protagonismo sobre este espacio de tú eres la clave, es lo que nos permite cambiar. Y por último, una cuestión. A nosotros nos interesa que el joven se comprometa, no que participe. La distinción entre participar y comprometerse, en el plato de huevos fritos
con bacon, la gallina participa, pero el que se compromete es el cerdo. La distinción me parece que es clarísima. En ese plato la gallina participa y sigue. Ahora, el que se compromete se queda. Bueno, nosotros buscamos que el joven no participe, buscamos que se comprometa, buscamos que quede. Vienen porque los mandan los jueces, los fiscales, los defensores, y se quedan porque quieren. Ese es el cambio que nosotros buscamos producir. Por último, todos nosotros los juristas hemos sido educados para hablar del pasado. ¿Qué es un juicio? Un discurso, una historia sobre el pasado. Probamos lo que ocurrió, hablamos de lo que sucedió, definimos lo que pasó. El restaurativista, el pasado, solo le interesa si es funcional para discutir el futuro. Porque el restaurativista, la palabra clave es ¿qué va a pasar? En el programa no es extraño y es muy curioso. Hay muchos programas hoy en el mundo que creen que cuando logran que un joven que está en un centro pueda diseñar un plan de vida al futuro, ya han resuelto el problema. Entonces los mandan a, no sé, en Argentina hay overbooking de peluquerías. No sé por qué todos los chicos que salen de centros quieren ser peluqueros. No sé si en México pasa esto. Si pasa eso, cúbranse el pelo porque viene la cosa, les juro. Además, te muestro, no, yo le corté el pelo a mi compañero y le miras en la cara al compañero y Dios mío. Bueno, ¿cómo podemos construir un plan de vida si no discutimos lo que pasó? Pues es impresionante cómo los programas pretenden desarrollar dinámicas de construcción de plan de vida, pero no pretenden encarar el debate sobre lo que sucedió ese día, esa hora, en ese momento. Entonces, no se discute con el joven lo que pasó. Se habla con el joven sobre lo que quiere hacer cuando salga. Como si construir el plan de vida fuese suficiente para evitar la reincidencia de este joven. Restaurativamente, en mi opinión, esto no tiene ningún sentido. El plan de vida es funcional al proceso de conocimiento, responsabilización y ánimo reparador sobre el pasado. Sin eso, el plan de vida es solo una simple estrategia del joven para salir lo antes posible del centro en el que se encuentra. Entonces, no sirve porque no construye lo que estamos buscando. Paso aquí, no importa esto. Yo he insistido, y lo he dicho esta mañana, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, yo lo he dicho esta mañana, pensaba que una de las cosas que los restaurativistas le pedimos al derecho es que conecte mejor con los otros espacios, que aprenda a entender mejor los otros espacios. Es muy difícil, muy terrible escuchar al derecho y su autosuficiencia. De hecho, fíjense una cosa, la mayoría de ustedes juristas han sido formados en facultades de derecho, desde el derecho, para hablar del derecho, pensando en la aplicación del derecho. Y esto para mí es absolutamente sorprendente. El derecho para mí solo es entendible como un instrumento para lograr otras cosas. El derecho no es un fin en sí mismo. No puede ser diseñado como el fin. No, tiene que ser algo más. De hecho, estamos cometiendo otro error más importante, que es, yo me peleo todos los años con los decanos, porque siempre digo, ¿por qué le llaman facultad de derecho si todo lo que aquí se aprende es a litigar? ¿Por qué no le llaman facultad de litigio? O facultad de proceso judicial. Sería más rápido y más sincero. ¿Por qué hablamos de derecho si durante 4 años todo está enfocado en un espacio que es uno de los posibles espacios del derecho? ¿Por qué? Si queremos formar juristas, tendríamos que hacerlo desde otro lugar, trascender un espacio que se agota en el discurso del litigio. Fíjense, incluso asignaturas sorprendentes, por ejemplo, como argumentación. ¿Por qué discutimos en argumentación cómo argumenta un juez? ¿Por qué no discutimos en argumentación cómo argumenta un abogado, un fiscal, un defensor? ¿Por qué todo tiene que ver con ese espacio del litigio? Que a mí no me parece que esté mal. Lo que digo es que si como juristas, y los jueces son los primeros que lo saben, somos mucho más que un juicio.
El derecho es mucho más que un proceso judicial. Sin embargo, nosotros no estamos formando a profesionales para trabajar en múltiples espacios. Ahora, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Las otras profesiones, los otros ámbitos de conocimiento nos están comiendo el espacio. No sé qué ocurre en México, no soy un especialista en México, pero les voy a contar qué ocurre en la mayoría de los países de Europa, en los países de América. Una gran cantidad de profesiones están ocupando el espacio del discurso del derecho. No del proceso judicial, del discurso del derecho. Si el derecho no se ocupa, nos ocuparemos otros. Entonces, por ejemplo, si a un empresario usted le habla de ir a un juicio, el empresario, ¿saben cuál es la respuesta natural de un empresario al que le proponen ir a hablar con el abogado? Ya está, no hay nada más que se pueda hacer. La respuesta natural de un empresario al que mandas a hablar con un abogado es, lo mandaron a hablar con el enterrador. Porque al abogado se va a ver cuando ya no hay nada más que se pueda hacer. Hemos construido una visión del derecho que es la visión del derecho como algo que ocupa el espacio cuando ya no hay nada que se pueda hacer. Por ejemplo, si usted le dice, ¿hay algún economista en la sala? Entonces me voy a meter con los economistas. Lo de los economistas es impresionante. Han logrado convencer al mundo de que ellos saben lo que va a pasar. Nunca vi un economista pegar una sola predicción, jamás. Pero los economistas hablan con una solvencia sobre cómo va a ir el mercado, lo que le va a pasar a la economía del país, y la gente los escucha. Bueno, el empresario está convencido que merece la pena escuchar a un economista, pero no a un abogado. En familia. Están prefiriendo escuchar. Ahora voy a decir que no es que hay que dejar de escuchar las otras profesiones, sino que el derecho tiene que construir un discurso que sea interesante en esos espacios. En familia es preferible, por ejemplo en Europa, es preferible ir a hablar con un terapeuta familiar, con un psicólogo, pero un abogado. No solo eso, los propios jueces, ante la sensación de que el derecho no oferta nada, en cuanto entra un caso, ya están buscando qué otras profesiones se pueden ocupar de él. Es lo que yo llamo en el libro el pasamanos. En cuanto entra algo, ¿a dónde se lo mando? ¿Qué profesión lo toma? Porque claro, como el derecho no tiene un discurso interesante en ese espacio, en España, por ejemplo, para todo lo que es conflicto laboral, tenemos una carrera que se llama Relaciones Laborales. Se han comido el mercado de los abogados laboralistas. No quiero ya hablarles de los penalistas, el criminólogo, que sabe de antropología, sociología, psicología, que tiene una formación integral, no del derecho, de todo el espacio vinculado al delito. Nosotros seguimos mirando al derecho como nuestra única referencia en el discurso. El resultado, estoy convencido, es que tarde, más temprano que tarde, la sociedad dejará de acudir a este espacio jurídico porque ahí no está encontrando la respuesta. No está encontrando la respuesta de lo que busca. ¿Y por qué no está encontrando la respuesta? Bueno, hay muchas razones, pero hay una que quiero señalarles porque tiene que ver para los restaurativistas, o al menos para como yo concibo lo restaurativo, muy importante, que es la distinción entre caso y conflicto. Todos nosotros, todos los juristas que aquí estamos sentados, hemos sido formados en términos del discurso de casos. Y nos han hecho creer que una sentencia que resuelve un caso resuelve el conflicto que las partes tienen. Y hemos sabido, aprendido, vivido todos los santos días de nuestra vida que cuando una sentencia resuelve el caso, esto no asegura que le resuelve el conflicto que las personas traen. Una vez en el Consejo General del Poder Judicial, yo le pregunté a los jueces en una reunión si alguna vez habían sentido que estaban dictando una sentencia, que sabían que dijese lo que dijese, no iba a modificar el conflicto que las partes traían. Y todos los jueces dijeron, sí, muchas veces. Y yo dije, ¿qué mierda estamos haciendo? ¿Cómo puede? Sí, cada vez que abres así, ¿se te muere el paciente? Sí, muchas veces, pero yo sigo. Es medio loco.
Si hay una manera de entender para qué servimos, es para ayudar a los ciudadanos a resolver su conflictividad cotidiana. Pero exactamente estamos en las antípodas de esto. De hecho, mi investigación en Estados Unidos versaba sobre cómo un ciudadano que pasa por un proceso judicial sale con mayor volumen de violencia que con el que entró. Sale peor del proceso de lo que entró. Ahora, esto del caso es dramático. Les pongo un ejemplo y voy avanzando para terminar. Hace algunos años, muchos años, dos autores argentinos, filósofos del derecho, escribieron un libro que se llamó Normative System, que fue traducido al castellano bajo el título de Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. ¿Cómo el traductor logró pasar de miren que no era difícil, no era que aquello de te voy a poner una dura, no, de Normative System a Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, nunca lo sabremos. Yo creo que él dijo, este es mi momento de gloria, ya que el resto no voy a poder toquetear nada, el título es mío. Y le cambió el título, Normative System, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Bueno, ellos, Alciurroni y Buligin, en ese libro decían que una norma es un caso en el que en el sistema se le imputa una solución. ¿Y qué es un caso? Un caso es un conjunto de propiedades que el legislador considera relevantes y las selecciona. El caso en el que construyeron Alciurroni y Buligin su historia es el caso del tercero adquirente de buena fe. La idea es rápidamente la siguiente. El legislador ve que en su comunidad empieza a pasar que alguien le vende un inmueble a otro y después aparece otra persona que no es el que lo vendió y dice esto es mío. Y se arman unos líos terribles. Entonces dijo, no se preocupen, yo voy a echar una mano, yo lo voy a resolver, voy a sacar una norma. Para sacar la norma el legislador tiene que decidir qué cosas tienen que pasar que son importantes y qué cosas no son importantes. El legislador, por ejemplo, en Argentina decidió que las propiedades jurídicamente relevantes eran 3. Buena fe del adquirente, buena fe del adquirente y título oneroso. Y con esas 3 cosas construyó una norma para decidir cuándo es obligatorio restituir el inmueble y cuándo no. Hasta aquí no hay problema. El problema viene ahora, primero, por cómo formamos a los abogados. Los abogados les hemos enseñado a identificar solo las propiedades jurídicamente relevantes del caso. Por ejemplo, si un cliente le dice a su abogado, mire doctor, no sé, tengo un problema gravísimo, resulta que hace un par de años con mi amigo Juan, él me vende una casa, yo se la compro, le pagué lo que me dijo que valía, todo muy bien, y ahora, el mes pasado, viene un señor que me quiere echar de casa, que dice que la casa es suya, que qué es esto, que qué hago yo ahí. Y la verdad que, doctor, no sé qué tengo que hacer con esto. En la cabeza del abogado, lo que pasa, del jurista, lo que pasa es que él es un perro de presa de propiedades jurídicamente relevantes. Entonces, según va hablando el cliente, él las va marcando. El cliente dijo, le pagué, y el abogado dice, título oneroso, tengo la primera propiedad jurídicamente relevante. El cliente dice, yo no sabía que la casa no era de él, tengo buena fe del adquirente, tengo segunda propiedad jurídicamente relevante, perfecto. Y además él que me lo vendió, el cliente le dice, yo creo que Juan no lo sabía, tengo la tercera propiedad, buena fe. Tengo 3 propiedades, tengo caso demanda, tengo juicio, tengo honorarios. El círculo del proceso está cerrado. Y esto no estaría mal si no fuese porque el mundo se ha empeñado, 1, en ser mucho más complejo que cuando se dicta la norma, 2, en hacer que las relaciones sociales sean cada vez más complicadas y 3, en hacer que la conflictividad humana sea un verdadero embrollo, que no cabe en las propiedades jurídicamente relevantes de ninguna norma. Entonces, el abogado, por ejemplo, no escuchó que el cliente le dio una propiedad relevante desde el punto de vista de cualquier teoría del conflicto, que fue Quoteram demonstrandum, que eran amigos. Toda teoría del conflicto dice que cuando la relación entre ambos es una relación de amistad, el impacto de lo emocional será tan alto que desde el punto de vista del manejo de la relación hay que estar preparados. Si hubiese una norma que dijese, allí donde el adquirente y el enajenante manifiesten amistad, deberá, el abogado lo hubiese escuchado. Pero como no lo dice la norma, el otro tema que me impacta es que hemos aprendido a hacer decir a nuestros clientes
lo que nosotros necesitamos que se diga. Porque hemos sido educados en buscar el caso. Imaginen que el cliente dice algo como esto: yo sospechaba que la casa no era de él. Entonces en la cabeza del abogado dice, a la mierda la buena fe del enajenante, del adquirente. Estoy perdiendo la buena fe del adquirente. ¿Han visto la película esta del Intensamente? De los muñequitos. ¿Visto el rojo? Bueno, cuando el cliente dice yo sospechaba que no, el rojo en la cabeza del abogado se pone como una moto. Empieza a apretar todo lo... ¿Qué hemos aprendido a hacer? ¿Usted lo sabía? Y eso es lo que le preguntamos al cliente. Y el cliente dice, bueno, yo sospechaba... No, escúcheme bien. ¿Usted lo sabía? Entonces el cliente dice, no lo sabía. Eso es lo que importa, que usted no lo sabía. Se acabó, ya tengo la buena fe, tengo el caso. Ya está, tengo todo el recorrido armado. Yo les reto a que hagan el siguiente estudio. Escriban la narrativa de una persona sobre su conflicto antes de conectar con el mundo jurídico. Y después pídanle que cuente el mismo conflicto después de conectar con el mundo jurídico. No tienen nada que ver las dos narrativas. Yo recuerdo un caso donde en un divorcio el señor dijo, yo vengo aquí a discutir la crianza de mis hijos. A los 2 minutos todos estaban discutiendo el régimen de alimentos y el régimen de visitas. Durante toda una mañana se discutió y negoció el pacto para el régimen de alimentos y el régimen de visitas. Y al terminar, el señor felicitó a todos, se levantó y les preguntó, ¿cuándo vamos a empezar a discutir sobre la crianza de mis hijos? Las prácticas restaurativas le dicen a la justicia, sea esta restaurativa o no, mientras solo hables de casos, no alcanzarás a entender la gravedad de las problemáticas sobre las que tienes que trabajar. No quiere decir que no tenemos que saber de casos. Quiere decir que el caso no puede limitar nuestro conocimiento, porque si no limita de tal manera nuestra intervención que fracasamos. En un 90% las propiedades no jurídicamente relevantes son las determinantes para definir una estrategia restaurativa de intervención. Pero si el abogado no las escucha, su señoría no las puede ver, el fiscal... Yo no sé qué pasa en México, pero por ejemplo en España o en Argentina, cuanto más fiscal es el fiscal, más defensor es el defensor. Y cuanto más defensor es el defensor, más fiscal es el fiscal. Y todos se posicionan como yo más que tú. Y yo siempre pregunto, ¿y el niño? ¿Y el chico? Hola, ¿hay alguien mirando al chico? Entonces, en ese debate, el conflicto es un elemento clave. Las prácticas restaurativas le piden al derecho que piense en términos, no que olvide el caso. Yo no le pido al abogado que deje de ser abogado, sino que trascienda la condición de abogado, que pueda ir más allá, porque la sociedad le está pidiendo ir más allá. Una sociedad tan compleja que, por ejemplo, todos los días, todos nosotros cometen algún delito. Por ejemplo, al menos en mi país, subir una foto a un Facebook, a una red social, sin el consentimiento expreso de la persona fotografiada, es un delito. Lo hacemos todos los santos días. Pero porque el que creó la ley, no se le ocurrió que iban a inventar una cosa llamada Facebook. Entonces se le va de las manos. Segundo, en lo que hace justicia juvenil, especialmente, yo en el libro insisto sobre esta ampliación, víctima y victimario debe trascender el discurso estrictamente jurídico. Lo digo rápidamente en un caso para no atabalarlos más con esto. Nosotros tuvimos un caso donde una chica le había robado un teléfono a otra chica en la escuela. La mamá, al salir, se gira y le dice a su hija que había sido la que había robado. No les mientas a ellos como me has mentido a mí, porque a mí la vida ya me la has destrozado. Y se va. Si yo hago un estudio estrictamente jurídico, al derecho solo le importa la que robó y la persona a la que robaron. Es decir, victimario es aquel que afecta al bien jurídico protegido, víctima es aquella cuyo bien jurídico ha sido afectado. ¿Y la mamá? Porque lo que sabemos los restaurativistas es que si no nos ocupamos sistémicamente, si no trabajamos con la mamá, las probabilidades de que el pacto restaurativo entre la víctima y la victimaria vuelvan a replicar un comportamiento ilícito por parte del victimario es altísima. Entonces, el restaurativista no es que olvida el discurso del victimario y víctima en sentido jurídico,
sino que lo trasciende. Yo en el libro les propongo 7 conceptos de víctima y 7 conceptos de victimario, algunos vinculados al derecho, otros vinculados a otro espacio, que son determinantes para diseñar una estrategia restaurativa. Y por último, la comunidad. Mientras que la comunidad siga pensando, sobre todo en lo que yo me ocupo, de jóvenes en conflicto escolar y penal, que ellos no son nosotros, no hay manera de cambiar las cosas. Una de las cosas que hace un restaurativista es insistir con un discurso que dice, en algún sentido es verdad que ellos no son tú, pero en otro sentido ellos son el resultado de lo que tú eres. Te guste, no te guste, te parecerá mal. Cuando en España ocurrió el caso de La Manada y 5 energúmenos violan a la chica en el Portal, y se discute jurídicamente si era violación, si era abuso, si se podía... Todo el debate técnico, salieron millones de personas a las calles gritando, yo también soy víctima. El derecho miraba atónito, porque víctima, ¿por qué si a ti no te violaron? Bueno, porque estamos hablando de otra concepción de lo que es la víctima y la victimología. Pero la comunidad que no reconoce que esos 5 individuos, que eran un policía, un militar, un peluquero, un ingeniero, mientras que la comunidad no reconozca que estos 5 individuos surgieron de su seno, la comunidad no puede encarar, no puede hacerse responsable para encarar esa situación. Y para el restaurativista, la sociedad tiene que encarar el espacio y la responsabilidad que le pertoca, por ejemplo, frente a jóvenes en conflicto escolar y penal. La mayoría de los fracasos en estos programas es porque la comunidad piensa que ellos no tienen nada que ver con nosotros y cree que la única respuesta posible es encerrarlos a todos y tirar la llave. Porque es como la basura que se esconde debajo de la alfombra. Si no la veo, estoy tranquilo. Entonces, hasta que uno no entienda de que la comunidad tiene que jugar un papel, no hay forma de cambiar esto. Esas 3 cosas, el paso del conflicto al caso, la ampliación del discurso de víctima y la cuestión del papel de la comunidad, son los elementos para mí cruciales que le pide en las prácticas restaurativas a la justicia. Sin esto vamos a tener muchos problemas. Termino. Algunos malos entendidos sobre la justicia restaurativa y algunos muy riesgosos. Aquí hay muchos mediadores, así que quizás esto lo van a entender rápidamente. Cuando se empezó a discutir en el mundo el problema de la mediación, yo publiqué el año pasado un artículo que se llamaba La McDonaldización de la mediación, porque yo decía que el discurso clásico de la mediación era que nosotros somos el McDonald's de un buen restaurante llamado proceso judicial, porque nosotros éramos más rápidos y más baratos. Entonces, como éramos más rápidos y más baratos, éramos el McDonald's de un buen restaurante llamado proceso judicial. Tú querías comer bien, ibas al proceso judicial. Tenías poco dinero, poco tiempo y te mandaban al McDonald's de la mediación. Esto es un poco el tema. De hecho, hay gente que está convencida que la mediación vino al mundo para salvar el problema del colapso en los procesos judiciales. Es irrisorio. No entendieron nada de lo que se trata el discurso. La mediación vino al mundo a ayudar al proceso judicial porque hay conflictos que jamás podrán ser resueltos en un proceso judicial, tan sencillo como eso. Hay conflictos que la mejor sentencia del mundo nunca podrá resolver. Por eso vino la mediación. Pero también, ojo, porque ahora tenemos talibanes de la mediación. Yo siempre digo a mis estudiantes, ¿quieren ver un buen conflicto? Junten 5 mediadores y pregunten qué es la mediación. ¡Ya! A la mierda la empatía, ni se escuchan, se matan entre ellos. No, eso no es mediación. Sí es mediación. Yo digo, bueno, todo lo que le decimos a las partes en el proceso de mediación, que tienen que escucharse, eso no importa, aquí lo importamos en cosas importantes. Bueno, pues nada, parece que estamos en esa. Bueno, vendimos tanto la mediación que ahora tenemos un problema. Por ejemplo, vendimos que éramos tan rápidos y baratos que es que ahora quieren cobrar estos mediadores. Es que se les ocurre cada cosa. Pero usted no decía que era barato. Y ahora se le ocurre que quiere ganar dinero. Yo, una vez en el Colegio de Abogados de Barcelona, en una charla, un juez dijo, pero es que los mediadores quieren cobrar. ¿Cómo vamos a lograr que la gente crea en la mediación con mediadores que quieren cobrar?
Y yo que tengo, digamos, prefiero ser esclavo de mis palabras que de mis silencios, en cuanto me dieron el micrófono, dije, no me vuelven a invitar en la vida, pero verás tú. Entonces yo le dije, ¿sabe qué pasa? Que los mediadores tienen 3 vicios. Desayunar, almorzar y cenar. Estas cosas que se les ocurren a los mediadores, que se quieren cenar, es que tienen cosas raras estos tipos, ¿eh? Quieren comer, ¿cómo se les ocurre? ¡Ay, Dios! Entonces yo le dije, pero ¿sabe qué? Yo estoy convencido que los mediadores estarán totalmente de acuerdo con su propuesta de que a partir de ahora los mediadores no van a cobrar cuando llegue un caso y su señoría tampoco va a cobrar cuando llegue ese caso porque para eso lo ha resuelto el mediador y es bueno para la mediación. La cara le cambiaron los colores. El arcoíris se le quedó corto a este hombre. Porque además me dijo, no, eso yo no lo he dicho. No, claro, pero ya se lo digo yo. O sea, no cobran los mediadores, pero usted va a seguir cobrando. Esto es una locura. Bueno, pero nos lo ganamos a pulso. Porque dijimos, nos fuimos de boca, y empezamos a hablar de lo rapiditos que éramos, que somos muy baratos, que estos jueces que tardan tanto, no sé qué, no sé cuánto, y ahora tenemos un problema entre manos. Bueno, yo lo que le quiero decir es, tengamos cuidado con pensar que la justicia restaurativa tiene como objetivo inicial, primario, urgente, la no reincidencia. No es verdad. Si se echan esa mochila, no van a poder salir adelante. La justicia restaurativa tiene, yo insisto, objetivos a corto, medio y largo plazo. Si ustedes me dicen a largo plazo, el objetivo principal a largo plazo de la justicia restaurativa es la no reincidencia del victimario y el proceso de no estigmatización de la víctima. ¿De acuerdo? Pero a corto plazo, a ver, es que la cosa tiene algo, a veces es sorprendente. Llevan 500 años fracasando con el discurso retributivista y ahora resulta que en 2 años los restaurativistas tenemos que demostrar que servimos para algo. Ellos han tardado 500 años en darse cuenta que no hacen nada y en 2 años ya nos están pidiendo resultados. Entonces es medio sorprendente todo esto, pero no pisemos nosotros el palito. La justicia restaurativa busca, en mi opinión, sobre todo con jóvenes en conflicto con la ley penal, como objetivo primario la creación de espacios de procesos reflexivos que permitan la construcción de las 3 condiciones que definen una estrategia restaurativa. Ese es el trabajo. 2, ojo, en Europa los hay, los jueces restaurativistas. Uy, yo soy restaurativista. ¿Ah, sí? ¿Y qué haces? Yo soy restaurativista porque yo ya no lo castigo mandándolo a un centro. Yo lo castigo lavando platos de 9 de la mañana a 9 de la noche. A ver, ser restaurativista no es ser creativo castigando al chico. ¿Quién dijo eso? No sé, hay jueces que creen que son restaurativistas porque se les ocurre cada idea. Yo creo que los chicos van de rodillas pidiendo que los mandes 20 años a un centro. Y no, yo soy restaurativista porque soy creativo castigando. No es eso lo restaurativo. Lo restaurativo es una manera de entender la respuesta. Lo restaurativo es entender que la sanción nunca puede ser un fin en sí mismo. Que la sanción es un medio para crear un espacio de proceso pedagógico. Eso es lo restaurativista. No como lo castigo. A mí me preguntó una vez un señor, mire, yo tengo un alumno que llega tarde siempre a clase y lo castigo lavando los baños toda la mañana. ¿Eso es restaurativista? Yo dije, si usted me logra explicar cómo él va a entender que llegar tarde es una falta de respeto, es restaurativista. Si no, usted es un pedazo retributivista. Creativo, sin lugar a dudas, pero retributivista. No tiene nada que ver. Cuando nosotros se nos ocurren las ideas para castigar a nuestros hijos, sobre todo cuando dormimos, porque ahí no hay límites, eso no nos hace restaurativistas. No es el juego del pasamanos. A ver, entró un chico, a ver, mándalo al centro psicológico, mándalo con lo de trabajo social, mándalo con no sé qué. El chico es que parece un pasamanos, entra por una puerta, sí que ahora somos un multidors, porque entra por una puerta y lo sacamos a cualquier otra profesión. En 2 minutos ya lo hemos tirado fuera. No hay estrategia, no hay coordinación, no hay articulación. Te voy terminando. No es el voluntarismo. No es que alguien de 5 a 5 de la tarde es juez y después dedica, o abogado, y después dedica unas horitas a ser restaurativista.
Es una profesión, es una manera de entender el trabajo de uno. No es mediación penal. Lo ha dicho Howard Sher, lo han dicho todos, por activa, por pasiva. Insisto sobre esto. Hay mediaciones que no son restaurativas y hay procesos restaurativos que no incluyen a la mediación. Por supuesto que hay programas restaurativos que pueden incluir mediaciones restaurativas, pero ojo con pensar que toda mediación es por definición restaurativa. Hay mediaciones que son puramente retributivas, más retributivas incluso a veces que la sentencia de su señoría. Entonces, lo que convierte a la mediación en restaurativa son otras cosas, no es el que, somos mediadores, no, eso no lo convierte en restaurativo. No se trata de no castigar. El restaurativista no confunde impunidad con inimputabilidad. Son dos conceptos distintos. Se trata de entender la función pedagógica de una respuesta del sistema, no de evitar la sanción. Porque si no tenemos un problema, sobre todo países que no tienen cuestiones como de Estado de Derecho muy básicas resueltas. Entonces es un problema en ese espacio. Uno no es restaurativista porque el artículo 27 en el apartado 7, en el inciso B, dice restaurativo. Estos países, Argentina es muy característico, Argentina es especialista en hacer excelentes leyes para Suecia. Ahora, cuando tú te pones la ley delante y dices, ya ahora lo tengo que poner en funcionamiento, y esto aquí cómo encaja. Esto no se puede hacer. Esta manía de hacer leyes para otros países, brillantes, pero para otros países. Entonces, es una filosofía. Y por último, no se trata de un efecto isla, que yo lo estoy viendo en varios programas. Hasta los 16 años todo restaurativo con el chico, y vamos, y le hablamos, y subimos, y bajamos, y que haga esto, y que haga aquello. 16 años y un día, y lo cagamos a palos contra la pared. Eso no es restaurativo, eso es esa visión de que, ahora espérate que cumpla 16 y un día que vas a ver, le vamos a enseñar. Ahora hasta los 16, el chiquitín, que haga primaria, que haga talleres, y 16 y un día, ya lo tengo, es mío. Es de locos, porque además generamos una sociedad esquizofrénica. Termino con esto. Yo creo, Goethe decía que las buenas personas piden perdón por sus errores, pero las grandes personas reparan sus errores. Yo creo que lo restaurativo, en última instancia, es cumplir con un mandato fundamental de un Estado de Derecho, que no es evitar una respuesta sancionadora, sino darle la oportunidad, especialmente a sus jóvenes que han cometido un delito y tienen que pagar por el delito que han cometido, pero darles la oportunidad de trascender y convertirse en grandes personas. Gracias. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave